Muy buenas tardes. Estamos dándole gracias al cielo por estos momentos que nos da. Quisiéramos hacer este número especial de nuestras clases de entrenamiento médico misionero. Recuerden que estamos estudiando historia de la iglesia y, y es importante que nosotros entendamos todo lo que Dios está haciendo a través del movimiento adventista. Hoy cumplimos 176 años desde que 22 de octubre de 1844 el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y vamos a estudiar un poco este tema porque es importante para nosotros. Y lo que nos lleva a estudiar este tema es Daniel capítulo 12. Ustedes recuerdan el versículo 4 que el Señor le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, el libro que fue sellado fue el libro de Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y tú irás al final y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Daniel capítulo 12 es uno de los capítulos controversiales que hoy está sacudiendo en muchas esferas a la iglesia adventista, y muchos ministerios independientes están tomando Daniel capítulo 12 como caballito de batalla para hacer reaplicación en el futuro, futuristas. Entonces recuerden que nosotros ya estudiamos eso. En la clase 3 nosotros vimos cómo Francisco Rivera colocó todas estas profecías de tiempo en el futuro. Estas profecías, y hablaron de los 7 tiempos, y la Biblia de Scofield, que esa Biblia hoy se está promocionando y se vende por doquier. También esa Biblia también habla del futurismo. Entonces, estas palabras, el libro de Daniel fue sellado hasta 1798. Después de 1798, ese libro fue desellado. O sea, el tiempo del fin concluye en 1798. Recuerden que es el tiempo de la persecución papal, desde el año 538 hasta 1798. ¿Qué libro fue sellado? O sea, nosotros vamos a entender que el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de las profecías de Daniel que se referían a los últimos días. O sea, el libro de Daniel capítulo 12, del 7 hasta el 12. Las escrituras dicen: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Entonces, aquí cuando se refiere de que el libro era la porción de Daniel que se refería a los últimos días, específicamente Daniel capítulo 12. Ese libro estaba sellado hasta el tiempo del fin, y la ciencia se iba a aumentar, pero era el conocimiento el conocimiento de las profecías, de la interpretación profética. Entonces ahora ha sido abierto el libro de Daniel y no hay más sombra ni oscuridad para que nosotros no podamos entender lo que Dios nos ha dicho y darle la correcta interpretación de acuerdo a los principios que los pioneros desarrollaron. Mientras los hombres le honraban confiándole la responsabilidad del Estado y los secretos del reino que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador, y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus
Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. O sea, él escribió muchas cosas que recibió por revelación, pero que no entendió. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al final de los días. Eso recordemos que está en Daniel capítulo 12, versículo 4, 9 y 13. Y lo encontramos en Profetas y Reyes, página 401 y 402. Entonces, los profetas escribieron más para nuestro tiempo, y muchas de las cosas que escribieron ni ellos mismos las entendieron, y hemos de recordar que este libro estuvo sellado hasta el tiempo del fin, hasta 1798, y tuvo su cumplimiento. Y yo oí, pero no comprendí. Dije: pues, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Mas él respondió: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y entonces él sigue diciéndole a Daniel: muchos serán purificados y emblanquecidos, acrisolados, pero los malos seguirán haciendo maldades y no entenderán ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Y desde el tiempo en que fue quitado el continuo, es a saber, para poner allí la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Tú, empero, anda por tu camino hasta que llegue al fin, entre tanto descansarás y te levantarás al goce de tu herencia al final de los días. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Esto lo encontramos en Testimonios para Ministros, página 115. Entonces, ¿cuándo se le quitó el sello al libro de Daniel? ¿Cuándo se deselló ese libro? Vamos a entender eso porque es importante para nosotros. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Entonces aquí vemos que la ciencia se iba a aumentar, era la ciencia de las profecías, y es importante para nosotros corroborar todo esto, y vamos a ver un diagrama donde nosotros vamos a entender, vamos a hacer unos pequeños diagramas en este tema de hoy. Recordemos que el tiempo del fin comienza en 1798 y el libro desellado es las profecías de Daniel 7 al 12. ¿Y a quién se le dio el privilegio de sellar el libro? Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y lo guiaron. Y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías, que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones, hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Este agricultor, Guillermo Miller, fue el que deselló el libro, y vamos a ver a continuación el resto de citas para que nosotros podamos entender que esos eslabones de esa cadena de verdades, él, a través de la concordancia exhaustiva de Cruden, él llegó a la comprensión cabal y de las Sagradas Escrituras del tiempo del fin. Según fue prosiguiendo en el escrutinio de las Escrituras, de las profecías,
Convencióse de que los habitantes de la tierra estaban viviendo sin saberlo en los últimos tiempos de la historia del mundo. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranzas y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías. Miller con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Con gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos, vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente y que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas y similitudes, así me convencí, dice que la Biblia es un sistema de verdades reveladas con tanta claridad y sencillez que el que anduviera en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Qué maravilloso, qué bendición que este hombre recibió a través de su estudio personal, recibió la comprensión cabal y logró desellar el libro de Daniel, las profecías que del capítulo 7 al 12. Entonces vino un despertar que se llama, la palabra adventista significa adviento, advenimiento. Entonces ese despertar adventista de estos milleristas que en un principio se llamaban, fue motivado por el estudio de las profecías, entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década iniciada en 1830 y de comienzos de 1840 estaba la de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Esto lo encontramos en el libro Cristo en su santuario, página 7. Entonces, ese despertar adventista fue, como dice la página 12 de Testimonios para Ministros, fue lo que causó un reavivamiento. ¿Y qué ocurrió en 1840? Hubo otra profecía de notable cumplimiento que nosotros vamos a ver cuando se sella el libro, el movimiento adventista en 1840-1844, fue una manifestación gloriosa del poder divino, y Dios dio señales para eso, así como las señales del tiempo del fin, el terremoto de Lisboa, la caída de estrellas, el día oscuro. Entonces todo eso fueron una serie de señales y Dios dio manifestación gloriosa con su poder a través de unas profecías de algo significativo. Entonces esto nos hace a nosotros entender como adventistas del séptimo día, mis apreciados hermanos y amigos, que el movimiento adventista no es nada más ni nada menos, sino solamente la voluntad de Dios. Entonces vemos en nuestro paralelo profético, en nuestras figuras proféticas, en este diagrama, en 1798, se abre Daniel 7 al 12, los entendidos entenderán. Daniel toma su lugar. En 1830 empieza el despertar adventista hasta 1840. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Esto se encuentra en el libro Historia de la Redención, página 373. Y entonces, continuando viendo nuestro paralelo, entonces 1798 se sella el libro de Daniel, viene 1830, donde empieza el despertar adventista. Ahora vemos 1840, donde se da el mensaje, empieza el movimiento adventista y viene 1844. Iba a hablar de que donde se da el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel, y entonces aquí también empiezan a usarse los libros impresos a través de los periódicos. Aquí están Señales de los Tiempos, hablando de la segunda venida, y el editor es Joshua B. Hines. A esto se le da realce, porque antes ellos no tenían oportunidad de hacer eso, pero entonces empieza la página impresa,
por todas partes de Estados Unidos. Y otra profecía de notable cumplimiento fue la que despertó el interés general 2 años antes. Josías Lis, o sea, 1838, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Jesucristo, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacocés subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar, el primer periodo terminaría el 11 de agosto de 1840. Día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Josías Lis escribió eso en Señales de los Tiempos y el expositor de la profecía el 1 de agosto de 1840. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Conflicto de los siglos, página 382. Recordemos que esto está en Apocalipsis capítulo 9, cuando el quinto ángel toca la trompeta y vio una estrella que caía del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y le fue dado que no los matase, sino que los atormentase 5 meses. Y tenía colos de escorpiones y aguijones, y en sus colas que tenía poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y en el 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y en el versículo 15: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces aquí vemos el año equivalía a 360, el mes de 30 días, un día equivalía a 1, la hora 15, el día 1, la hora 15, la porción del día 391.15. Esta es la profecía que Josías Lis logró desenrollar, y nosotros vemos en nuestro diagrama nuevamente en el año 1798, nos ubicamos en 1798. Recordemos estas fechas porque es importante para nosotros. En 1830 inicia el despertar adventista hasta 1840. De 1840 empieza lo que se denomina movimiento adventista, porque estaban preparando el camino del Señor. Recordemos que en 1798 se desella el libro de Daniel, especialmente los libros de Daniel 7 al capítulo 12. Y en 1840 el mensaje del primer ángel. También leemos que en 1842, recordemos que estamos mirando las fechas de 1840 a 1844. Ya por el año 1842, la orden dada a esta profecía: escribe la visión, escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Carlos Fish la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como un cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Entonces, mis apreciados hermanos, yo no sé si algunos conozcan este cartel, pero ese cartel usted lo puede encontrar en internet. Entonces usted puede colocar allí cartel de Carlos Fish, publicado en 1842, y entonces aquí vemos que este cartel fue considerado como el cumplimiento de la orden dada por Habacuc 2.2. Entonces, el ministro presbiteriano Carlos Fish aceptó el mensaje adventista por la lectura de las conferencias de Guillermo Miller y por su trato con Josías Lis. Se dedicó de todo corazón a proclamar la
esperada venida de Cristo al final de los 2300 años y llegó a ser un dirigente destacado en el despertar adventista. En 1842 diseñó el cartel profético usado tan eficazmente que se menciona en primeros escritos según se lee en la página 74. Murió apenas unas semanas antes del 22 de octubre de 1844. Su muerte se debió a una enfermedad contraída al exponerse excesivamente al frío mientras oficiaba en 3 servicios bautismales un frígido día de otoño. Entonces esto lo encontramos en Prophetic Fight of Fathers, tomo 4. He visto, miren lo que dice la sierva del Señor en página 74 acerca del cartel, que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Aquí vemos ese cartel. Quizás no tenga las imágenes de los animales como nosotros hoy las tenemos, pero imagínense ese cartel donde la gente no tenía el diseño gráfico que nosotros hoy en día tenemos. Entonces es importante para nosotros no hacer caso de esas imágenes así como las llamaríamos, imágenes que causan como risa, pero sí a las fechas proféticas. Esto causó mucha relevancia cada presentación que ellos hacían. Recuerden que Guillermo Miller llevó un cartel de esos proféticos cuando empezó con su Biblia, cuando escuchó uno de los primeros sermones en 1840 de Guillermo Miller, y recordemos la cita: visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Este es el cartel, que nosotros acabamos de ver. Es un cartel hecho a mano. Entonces no habían las imprentas que hoy hay, nuevamente repito, y entonces por esa razón está así. Recordemos, en 1840, entonces se da el mensaje del primer ángel, y recordemos las profecías de Apocalipsis capítulo 8, donde se habla de la quinta trompeta. Recuerden de Josías Lich, cuando él predice la caída del Imperio Otomano del 11 de agosto. Y en 1842 se da la orden de hacer el cartel según Habacuc 2:2. Entonces vemos cómo todo eso es de maravilloso cumplimiento. Aquí vemos ese movimiento adventista, iban creciendo, y todo eso nos iba a llevar hasta el año 1844. Recordemos que estamos en el tiempo donde las profecías son deselladas y los entendidos entenderán, y Daniel tomaría su lugar. Entonces vamos a 1843. Ahí ustedes van a encontrar muchísimas referencias donde Guillermo Miller comienza a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos, y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Entonces, todo esto es significativo para cada uno de nosotros, porque Guillermo Miller, aunque no tenía la experiencia que nosotros hoy tenemos de ver todo eso, se atrevió a predicar ese mensaje. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba. Entonces en 1843 comenzó esa prueba, donde se decidiesen en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos
y de las interpretaciones dadas a los periodos proféticos y renunciando, entonces renunciaron a la fe. Y aquí vemos nuevamente nuestro cartel 1840. Entonces recordemos que se da el mensaje del primer ángel, la caída del Imperio Otomano, se da en 1842, se da la orden de hacer el cartel en 1843. Entonces es donde se proclama, podríamos llamarlo así, ellos esperaban la venida de Cristo, entonces es un tiempo de prueba, dice la palabra del Señor que es un tiempo de prueba. Recordemos que el movimiento adventista comenzó en 1840-1844, entonces la mano de Dios encubre un error del cómputo profético del diagrama de 1843. Aquí vemos cómo el Señor utiliza esos errores de interpretación como una prueba y vamos a ver qué ocurrió. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco le echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando le esperaban. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Era un periodo de espera, de prueba. Y miren que nosotros debemos ver que Dios utiliza eso para que lo que hay en el corazón salga de nosotros. Y es importante nosotros en este tiempo presente porque todo lo que está sucediendo, las señales de los tiempos nos indican que el Señor Jesús está presto a venir. Entonces, cuando Jesús no vino, en el año 1843 pasó sin que se hubiera producido el advenimiento de Jesús. Los años, los que habían esperado con fe su aparición, quedaron por un tiempo con dudas y perplejidades. Mire lo que empezó a suceder en la gente. Pero a pesar de su chasco, muchos continuaron investigando las Escrituras, examinando nuevamente las evidencias de su fe y estudiaron cuidadosamente las profecías para tener más luz. El testimonio de la Biblia en apoyo de su posición parecía claro y concluyente. Ciertas señales que no se podían interpretar mal indicaban que la venida de Cristo estaba cerca. Los creyentes no podían explicar su desilusión. No obstante, ellos se dieron a la tarea de investigar más y la mano de Dios descubre el error de cómputo profético del diagrama de 1843. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor utilizó todo eso para probar a su pueblo, pero también les da más luz. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844. El que advirtió eso fue Samuel Snob. En una conferencia Samuel entró y pidió la palabra, le cedieron la palabra y él les explicó dónde estaba el error. Y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. Entonces de nuevo señalaron una fecha, sin embargo yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizaba su fe en 1843. Entonces estuvieron frustrados y ya el ánimo resuelto que tenían no era el mismo que antecedía porque sus sentimientos y sus emociones fueron ¿cómo podríamos decirlo? Como alteradas porque no se cumplió el momento que ellos estaban predicando y entonces, pero el Señor les había dado ya luz porque Él les dijo, aunque la visión tarde, hay que esperarla. El clamor de medianoche de primavera a otoño de 1844. Entonces aquí es donde la gente al entender esa profecía que Samuel Snob da y
nuevamente vuelve a dar para que era el 22 de octubre de 1844. Así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se propuso primeramente que terminaría los 2300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces vemos que esa profecía de Mateo capítulo 25 tuvo su cumplimiento ahí, su primer cumplimiento. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como la del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir ese mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios. Y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistir. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que al principio han dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más potente el pregón: aquí viene el esposo, salid a recibir. Y recordamos cómo, ustedes recuerdan cómo a través de la historia siempre Dios ha tenido que escoger a los laicos. Veamos nuevamente nuestro diagrama. En 1840 el mensaje del primer ángel, la caída del Imperio Otomano según la quinta trompeta. Entonces viene 1842 cuando se da la orden de hacer el cartel, que lo hace Josías Lich. Después viene 1843 cuando Guillermo Miller da su primera proclamación, y después empieza la primavera en 1844 cuando se empieza a dar el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces llega el verano de 1844. Todo esto lo que nosotros llamamos el movimiento adventista, donde Daniel 7 al 12, los entendidos entenderán, y Daniel toma su lugar. Después viene 1844, el otoño, entonces de primavera a verano. En el verano de 1844 los adventistas descubrieron el error cometido en sus anteriores cálculos proféticos y llegaron a la conclusión correcta de que los 2300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaba hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaba en la primavera de 1844, pero entonces se vio que ese mismo periodo se extendía hasta el otoño de ese mismo año, y la mente de los adventistas se fijó en esa fecha como el momento de la aparición del Señor. La proclamación de este mensaje relativo a un tiempo definido fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrado. Esto está en Historia de la Redención, página 387. Hemos de recordar que Samuel Snow miró el calendario caraíta y entonces dio el toque a la trompeta. Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Durante algún tiempo el miedo impidió a quienes no querían recibir el mensaje que actuaran de acuerdo con lo que sentían, pero al transcurrir la fecha revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar el testimonio de que los que aguardaban se veían compelidos a dar de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, se encendió la ira de las iglesias, que estaban resueltas a no recibir las evidencias y a no permitir el testimonio en sus congregaciones, a fin de que los demás no pudieran oírlo. Quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que les había dado fueron expulsados de las iglesias, pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban a la luz de su faz. Estaban dispuestos a recibir el mensaje del segundo ángel.
Ustedes lo encuentran en Primeros Escritos, página 236. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazo del primer mensaje. La proclama ha caído Babilonia se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. Entonces Josías Lis fue uno de los primeros que dio este clamor. Desde 1843 Josías Lis, según registra la historia, estuvo dando ese clamor, pero la iglesia, como movimiento, lo dieron en 1844. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada. Entonces, mis apreciados hermanos, veamos nuestro diagrama nuevamente. 1840 es el mensaje del primer ángel y esto da un notable cumplimiento a la quinta trompeta, donde Josías Lis habla de la caída del Imperio Otomano. 1842 se da la orden para hacer el cartel, hacen el cartel profético. Y en 1843 es en donde se proclama la segunda venida de Cristo. Después viene en 1844, en primavera, donde empieza a darse el clamor de medianoche, lo que nosotros llamamos el fuerte pregón. Y esto va hasta el 1844. Este 43 está mal, es el otoño. 1844. Del movimiento adventista. Según Daniel, lo que nosotros vemos es que esas profecías fueron deselladas y el otoño de 1844. El chasco de 1844 y el mensaje del tercer ángel. Recordemos que ellos tenían una mala comprensión en nuestro tema, el tema número 4. Nosotros vemos cómo Guillermo Miller tenía una comprensión de que la tierra era el santuario y ese era el santuario que debía ser purificado. Pero nosotros hoy tenemos mayor comprensión para entender que la equivocación no fue una equivocación, fue la equivocación únicamente del lugar que iba a ser purificado. Entonces vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. Cuando miré de nuevo a la compañía que aguardaba chasqueada, parecía triste. Examinó cuidadosamente las evidencias de su fe. Siguió hasta su conclusión en el cálculo de los periodos proféticos, pero no pudo descubrir error alguno. Ellos revisaron y no hubo ningún error de la comprensión profética, de la interpretación y de la interpretación profética de Guillermo Miller, donde él dice que si usted quiere estar seguro de que lo que está presentando es verdad, usted tiene que buscar si hay alguna contradicción, y no había ninguna contradicción. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Oraron con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Santas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario. Entonces, imagínense cómo estudiarían, cómo pasarían noches enteras orando, velando y clamando a Dios por revelación para que pudiesen entender dónde estuvo su equivocación, porque ellos racionalmente y en el estudio de la palabra no comprendieron nada de eso. Y hacia dónde apuntaban todas las profecías. Y nosotros acabamos de ver que las profecías apuntaban a la comprensión del santuario, que es el fundamento de la fe.
Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de la profecía que se refería a los últimos días debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Recuerden que la ciencia es del conocimiento bíblico. Nosotros a veces decimos que no, que el tren, que el telégrafo, que la imprenta, que todo eso, pero eso es secundario, porque la primera aplicación que el Señor habla es de la interpretación. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Ahora estamos en la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se lo repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Entonces, este mensaje sigue siendo verdad presente. Y ese mensaje que se dio en 1840, 1844, 1843, ese mensaje nosotros hoy es verdad presente. El mensaje de los tres ángeles sigue siendo verdad presente porque ya fue de manera local, ahorita debe darse de manera global. Entonces, vamos a ver nuestro paralelo, nuestro gráfico. Recordemos, 1798 se selló el libro de Daniel y en 1840 se empieza a proclamar el mensaje del primer ángel y la quinta trompeta, la caída del Imperio Otomano. Después viene 1842, según Habacuc 2:2, donde se da la indicación de hacer el cartel profético, y nosotros vemos que todo esto es lo que se llama el movimiento adventista. En 1843 se proclama la segunda venida del Señor y hubo un pequeño zarandeo. Y también entonces en 1844 en la primavera se empieza a dar el fuerte pregón o el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo, salida a recibirle. Después eso va hasta el verano de 1844, pero ahora vemos en verano de 1844 se da el mensaje del segundo ángel de la caída de Babilonia, y en otoño de 1844 era, según los cálculos proféticos, comienza la hora del juicio. El 22 de octubre de 1844, y se empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿Qué cumplimiento profético realizó el movimiento adventista en 1840 a 1844? El cumplimiento fue de Apocalipsis capítulo 10, donde el Señor dice: es necesario que prediques a otras naciones, pueblos, reinos, y donde el tiempo no sería más. El comentario bíblico tomo 7a, página 982-983 dice: después de los 7 truenos, de que los 7 truenos emitieran sus voces, se le ordenó a Juan como a Daniel con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Así como se selló el libro de Daniel, también se selló el libro de Apocalipsis. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Y la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Entonces, aquí vemos que el mensaje del libro de Daniel, y en especial Daniel capítulo 12, tiene como objetivo es predicar el mensaje de los 3 ángeles, anunciar. Juan escuchó que los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer estos eventos,
porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Entonces los mensajes de de los ángeles primero y segundo deben ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 10 que está registrado esto. El tiempo no sería más una prueba. Recordemos que nosotros no somos futuristas, nosotros somos historicistas, entonces todas estas profecías de tiempo llegan hasta 1844 y no hay más profecías de tiempo. El tiempo no es una prueba. Comentario bíblico, tomo 7a, 982-983 dice: el tiempo en que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá el advenimiento de nuestro Señor. Es decir, que la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1843. Recuerden que los 1335 días van hasta 1843. Entonces, mis apreciados, no podemos aplicar Daniel 2 en el futuro, no podemos utilizar esas interpretaciones. ¿Por qué es tan importante estudiar este tema? Hermanos, porque este tema tiene que ver con nuestra salvación. Es importante que nosotros podamos volver a esos pilares, volver a ese fundamento, a nuestra historia pasada, porque ahí nosotros vamos a entender la visión que Dios tuvo para su iglesia a través del estudio del libro de Daniel y de Apocalipsis. Y al entender eso, pues nosotros vamos a entender nuestro glorioso futuro y lo que debiéramos estar haciendo en este tiempo presente, como es predicar el mensaje de los tres ángeles. En nuestra época, tal como ocurriría en los días de Cristo, puede haber una comprensión e interpretación errónea de las Escrituras. Si los judíos hubieran estudiado las Escrituras con fervor y con oración, su investigación los habría recompensado con un verdadero conocimiento del tiempo, y no solo del tiempo, sino también de la manera en la cual Cristo aparecería. No habrían confundido la gloriosa segunda venida de Cristo con su primer advenimiento. Recordemos que esa fue la equivocación de los judíos. Tenían el testimonio de Daniel, tenían el testimonio de Isaías y otros profetas, y tenían la enseñanza de Moisés. Y ahí estaba Cristo en medio de ellos, y todavía investigaban las Escrituras en busca de evidencias concernientes a su venida. Y estaban haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas que le harían. Estaban tan cegados que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, nosotros podemos tener equivocaciones en cuanto al tiempo, en cuanto a la interpretación de los eventos, y muchos están haciendo la misma cosa hoy en 1897. Porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio comprendido en los mensajes del primero, del segundo y tercer ángeles. Hay quienes investigan las Escrituras en busca de pruebas que digan que estos mensajes se encuentran en el futuro. Captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia profética. Por lo tanto, los tales corren el peligro